Listo. Ahora sí. Bueno, antes de iniciar como tal con la clase que tenemos hoy día, vamos a ver el último tema ya del primer parcial, que son definición de funciones. Para que tengan un contexto, cuando ustedes utilizan funciones, por ejemplo, el punto lower, esas son funciones que ya tiene creada Python por defecto. Pero ustedes como programadores, para hacerse la vida más sencilla, pueden crear una función que puedan usarla varias veces. Algún ejemplo puede ser un programa que sea capaz de identificar cuál número es par y cuál es impar, ¿ya? Si durante todo ese programa tienen que verificar un número o varios números 3 veces, en vez de escribir todo ese código otra vez, pueden definir una función que se llame identificar pares y simplemente lo utilizan dentro del programa y así se ahorran muchas líneas de código, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día y aparte de eso vamos a continuar con ejemplos, ¿ya? Por ahí vi uno que otro ejemplo que está interesante y también unos que me pidieron ayuda. Entonces les voy a explicar esa parte de allá. Entonces déjenme compartir las diapositivas. Y me avisan por favor si se ve y si todo está correcto, ¿ya? Listo. Entonces, empezamos con la clase. Dame un momento. Paso. Acá. Ya. Ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que es la última unidad del primer parcial, la cual es funciones, ¿ya? Estas son todo lo que vamos a ver como tal. Y empezamos, ¿ya? Primero tenemos el paradigma de diseño, divide y vencerás, ¿ya? Esta es una forma en la que ustedes pueden pensar lógicamente cómo les va a ayudar una función dentro de su código como tal, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir divide y vencerás? Ustedes agarran un problema que puede ser muy grande y muy complejo de realizar, ¿ya? Ya, usted tiene un problema que es así de complejo, y ustedes lo van partiendo, partiendo, partiendo y partiendo, hasta que puedan hacer este y este, y cuando ya tengan todo esto hecho, que eran tareas más simples que todo el problema junto, ya van a vencer al problema como tal, ¿ya? Esa es, como tal, la estrategia de divide y vencerás. Voy a poner esto por acá. Entonces, aquí ya se los explico un poco mejor, descomponer un programa en un conjunto de subproblemas más pequeños o en particiones. Se revuelven estos subproblemas, o se resuelven estos subproblemas y con esto, bueno, pueden resolver el problema principal. Se combinan las soluciones para obtener la solución del problema original, ¿ya? Eso es como tal el paradigma del divide y vencerás. Cada subproblema debe estar correctamente resuelto porque, obviamente, si no está bien resuelto, a la hora de ustedes juntar toda esa resolución, simplemente el programa no les va a funcionar, ¿ya? Entonces empezamos ahora sí con lo interesante, con código y con la teoría, ¿ya? Que es la definición e implementación de las funciones, ¿ya? Como ya les comenté, una función es una serie de instrucciones escritas independientemente del programa principal. Esta función está ligada al programa principal mediante un proceso de transferencia o retorno. Ya les vamos a explicar esto. ¿Ya? Una función es un grupo de sentencias identificadas por un mismo nombre que se realizan en tareas específicas. ¿Ya? Antes de ir acá, el ejemplo que ya les puse, por ejemplo, cuando ustedes usaban un input y querían que todo lo que ingrese el usuario en ese input esté en minúscula, usaban la función lower. ¿Ya? Lower. Y ya se van a dar cuenta por qué es tan importante que estén estos paréntesis aquí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una función. ¿Ya? ¿Qué tiene como parámetros? Nada, porque al lower no se le entrega parámetros, ¿ya? Pero si ven como tal como es la estructura de una función, ¿ya? Esta es una función que ya está de por sí integrada en Python, pero ustedes pueden crear más funciones, aparte de las que están en Python, ¿ya? Entonces ustedes pueden crear una función así mismo, como ya les comenté antes, una función que pueda ser por ejemplo, una función para comparar si un número es par o impar, ¿ya? Entonces ya no tendré que escribir todo ese bloque de código que es un condicional, todo esto de acá, todo esto de acá, sino nada más simplemente escribir el nombre de la función y eso ya lo hará por ustedes mismos, ¿ya?
Entonces aquí venimos a unos conceptos que son básicos para que ustedes puedan entender lo que son funciones, que son las transferencias y los retornos, ¿ya? Las transferencias. El control de ejecución se pasa de la función en el movimiento en que se requieren sus servicios, ¿ya? Véanlo de esta forma. Este es el programa principal, ¿ya? Es donde ustedes escriben todo lo que tengan que ver con la resolución del problema. Y acá hay un subprograma que se puede decir que es como la partición de este problema principal, ¿ya? Lo del tema del dividir y vencerás. Entonces, nosotros a través de aquí le vamos a transmitir unos datos a este subproblema para que él pueda resolver ese subproblema que le dijimos y nos retorne una solución, ¿ya? Ese es el concepto como tal de una función. Nosotros darles unos parámetros a esa función para entregarle unos argumentos que con esos argumentos resuelve el problema y nos retorna la solución a ese problema, ¿ya? Ese es el concepto de la transferencia y el retorno, ¿ya? Por eso les digo, miren, por ejemplo, esta de aquí, la que es lower, tiene un paréntesis porque ahí es donde nosotros vamos a indicarle los argumentos que queremos, ¿ya? Pero lower no necesita argumentos, ya se van a dar cuenta que hay funciones que no necesitan argumentos. Ventajas de utilizar las funciones. Aíslan, a ver, aislar mejor los problemas, ¿ya? Que, digamos, puedes ir resolviendo por uno y luego simplemente lo retornas y continúas con tu programa. Escribir programas más rápidos. Lo bueno de la función es que, como les digo, no tienen la necesidad de repetir muchas veces un código que ya es igual, ¿ya? Porque bueno, ya como les comenté desde el inicio del curso, como tal, al programar nosotros buscamos optimizar las cosas, ¿ya? No queremos que sea más lento o repetitivo en este caso, ¿ya? Programas más fáciles de manejar, más legibles y más cortos, ¿ya? Si nosotros creamos una función para identificar los números pares llamado par, que reciba un entero, ¿ya? Entonces, el usuario a la hora de querer programar no tiene la necesidad de escribir todo ese bloque condicional, sino nada más pone el input, ¿ya? Pone el input, que en este caso es un entero, ya un int, y hace punto par y ya. Bueno, en este caso la función no está pensada de esta forma, sino está pensada para que el número entre directamente en la función par y se vea si es par o no es par, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace Python incluso. Aunque ustedes les parezca un lenguaje complejo, es realmente uno de los lenguajes más sencillos dentro de todo lo que es programación, ¿ya? Las funciones sirven para realizar tareas concretas y simplificar el programa. Con tareas concretas se refiere a ese subproblema que nosotros hemos definido, ¿ya? Ya, ¿ya? Y evitar escribir el mismo código varias veces. Esto es lo que ya les mencioné. Estructura una función, ¿ya? Vamos a conocer las tres cosas más importantes sobre funciones. Cómo nosotros podemos declarar o crear una función, cómo se implementan y cómo se van a usar esas funciones, ¿ya? Ya, esta es la forma de declarar. Esta se puede decir como es la sintaxis. Si se dan cuenta, es muy parecida a todo lo que hemos visto. Todo lo que son condicionales, todo lo que son bucles, ¿ya? Es muy sencillo. Se podría decir que es como un while, ¿ya? Aquí nosotros siempre, por ley, vamos a tener que escribir la palabra def, todo en minúscula y unido, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poner el nombre que queremos asignarle a la función. Si nosotros queremos hacer una función para que identifique los números pares, podemos poner, yo qué sé, verificar para, ¿ya? Entonces, este es el nombre de la función que obviamente tiene que ser una buena práctica para que esté relacionado con lo que hace la función. Estos son los parámetros que tiene la función de por sí, ¿ya? Los parámetros son opcionales, pero los paréntesis no. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pueden haber funciones que no tengan parámetros, ¿ya? Pero siempre vamos a tener que colocar los paréntesis, ¿ya? Y bueno, la otra cosa importante que, si se dan cuenta, se repite en todo lo que hemos visto, son los dos puntos. Ustedes no pueden olvidarse de los puntos, ¿ya? De ahí viene como tal la indentación, ya que esta ya la conocemos, y el bloque de instrucciones que se van a realizar, ¿ya? Entonces, aquí todo lo del condicional para saber si un número es par o no es par, se lo pone aquí, ¿ya? Y ya cuando el usuario quiera, o bueno, cuando el programador quiera volver a verificar si un número es par o no, ya no tiene la necesidad de escribir todas esas instrucciones,
sino nada más usar la función que ya hemos definido como verificar par. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se declaran? El nombre debe ser válido, que es lo que quiere decir que debe seguir las buenas prácticas. Que esté relacionado, recordemos que no tiene que tener palabras clave, es decir, se los traduzco, tiene que estar todo en minúscula, ¿ya? A eso es a lo que se refiere que el nombre debe ser válido. Puede empezar con una letra, siempre minúscula, y si vamos a usar un espacio, tenemos que utilizar un subguión. No podemos utilizar otra cosa que no sea un subguión. No debe contener espacios en blanco, ya eso lo vemos con el subguión. No puede utilizar nombres de funciones propias de Python, es lo que les digo, cosas en minúsculas siempre. Y debe ser intuitivo, o sea, que lo que nosotros escribamos ya tenga relación o sea intuitivo para el programador. ¿Ya? ¿Cómo se declaran? Bueno, aquí vemos el concepto del parámetro, que aquí está el parámetro. ¿Ya? Un parámetro es una variable que usamos dentro de la definición de función, ¿ya? Que está aquí. ¿Sí ven? Pueden haber varios parámetros. En este caso hay dos. Está el parámetro A y el parámetro B. ¿Ya? Que son parámetros que va a ingresar el usuario. Les pongo, por ejemplo, el index. O no, el replace mejor, ¿ya? El replace. Replace. Cuando nosotros usamos replace, ¿se acuerdan que había dos parámetros, ¿ya? Lo que nosotros queríamos cambiar a lo que nosotros que queremos, o sea, el nuevo carácter que queremos poner. Por ejemplo, si queríamos quitar los espacios, ¿ya? Y reemplazarlos por una A, usábamos el parámetro del espacio, que es el que queremos quitar, por la variable A, ¿ya? Así es con todo. Así mismo como acá con esta función. Solamente que recibe dos números, recibe un número A y un número B. ¿Ya? Y retorna, si ven esta pequeña palabra return, esto de aquí se pone cuando queremos que la función nos retorne un dat, ¿ya? Si digamos que si queremos retornar una resta, esto de aquí, si queremos retornar una suma, lo mismo. Si queremos retornar un texto, también lo mismo, ¿ya? Se usa return. Entonces, aquí la función recibe A y B, supongamos que A vale 1 y B vale 2, entonces el usuario ya en vez de escribir lo que es A más B, él nada más pone, a ver, quiero sumar estos números. Lo pone en una variable suma y ya nada más escribe sumar números, ¿ya? Y aquí pone los dos valores, 1 y 2 y cierra el paréntesis. Entonces, el programa va a resolver esa operación por medio de esto de acá y va a retornar el valor de esa suma, que en este caso es 3, ¿ya? Eso es lo que te permite hacer una función. Ya, el parámetro es una variable que usamos dentro de la definición de función. Se encarga de manejar los valores dentro de la función para una invocación en particular o para llamar a la función. Esto que está aquí, lo que yo acabo de hacer aquí, se llama llamar a una función definida. ¿Ya? Si se dan cuenta que aquí yo definí la función y acá yo la estoy llamando. Acá es como el que le estuviera diciendo, oye, ven, quiero darte estos dos parámetros y que tú me resuelvas eso de ahí. ¿Ya? Así es lo que se llama invocación, pero se llama llamar como tal a la función, ¿ya? ¿Cómo se declara? De nuevo, no sé por qué sí aquí. Bueno, el argumento, ¿ya? Hay algo que no deben confundir. Cuando nosotros definimos la función, le damos parámetros, ¿ya? Pero en cambio el argumento es cuando el usuario ingresa los datos a la función, ¿ya? Recuerden, porque esto es importante, salen en muchos controles de lectura. Los parámetros son cuando nosotros definimos la función. Los argumentos se usan cuando nosotros llamamos a la función. Si se dan cuenta que aquí arriba definimos la función y acá abajo la llamamos, ¿ya? Entonces tienen que saber esa diferencia de ahí. Denme un momento. En un momentito.
Ya, ahora sí. Ya, entonces esa es la diferencia entre un parámetro y un argumento. Se dan cuenta, aquí vuelven a poner la estructura y aquí dejan bien en claro. Uy, a ver, acá no, acá no, acá. Aquí nos dejan bien en claro que lo que nosotros ingresamos cuando definimos una función son sus parámetros. Ya, déjame abrir Visual para que lo vean de una mejor forma. A ver, ya. Ignoren esto. Y aquí vengo acá. Funciones. Punto py. Por acá. Ahí. Listo. A ver, entonces yo voy a definir una función que me permita sumar números. ¿Ya? Pongo def. ah, Pongo un nombre no relacionado. Números, ¿ya? Y aquí le doy parámetros. Le voy a decir que yo en el programa le voy a ingresar dos cosas. Va a ser un número 1 y un número 2. Pongo los dos puntos y aquí escribo la instrucción para que él pueda realizar la suma, ¿ya? Entonces nada más pongo suma es igual a num1 más num2, ¿ya? Pero si yo hago esto a la hora, ya voy a explicar bien lo de llamar, pero es para que vean nada. Si yo pongo print de sumar número, aquí estoy usando mi función y le pongo 1 más 2, me debería dar el valor de 3, ¿ya? Pero no me da nada, es más, me da un valor de none, que es el predefinido en Python, cuando no se encuentra ningún valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo no le estoy retornando nada. Cuando en el momento de que uso la palabra return y suma, el valor de esta suma me la va a retornar acá, ¿ya? Es como que si yo en vez de escribir esto, Python automáticamente traduzca esto en un print, ¿ya? De la suma de esos dos números, es decir, en este caso 3, ¿ya? Ahora, si ahora yo pongo el print de eso, sí me va a dar 3. Y de hecho yo puedo cambiar aquí lo que sea, 4 más 2 que es 6, me sigue dando lo mismo. Ahora, aquí viene la explicación de cuál es la diferencia entre definir la función y llamarla, ¿ya? Cuando nosotros definimos la función, primero es importante, toda función que nosotros definamos tiene que estar al inicio del código, ¿ya? Siempre, eso es de ley. Un momento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos la función, le damos el nombre y los parámetros que va a recibir del programador en este caso, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya retornamos ese valor. Y si se dan cuenta, que esto de acá, que es sumar número, no está identado en la función, ¿ya? Cuando ya no esté nada indentado en la función, entonces, a partir de aquí es el programa principal, ¿ya? Entonces, aquí tú para llamar una función escribes su nombre, ¿ya? Que le dijimos que era sumar números, y le das argumentos, ¿ya? Tú sabes que esta función sumar números va a servir para sumar dos números. Entonces, tú le pones 2 y 3, ¿ya? Entonces, ahí tú llamaste la función. Pero esto de aquí es como que nosotros les creamos a Python la suma de esos dos números, que es 5, ¿ya? Entonces, como esto me retorna un valor, ¿ya? Yo voy a hacer que esto se guarde en una variable llamada suma, ¿ya? Entonces, ahora cuando Python va a ir así línea por línea, primero define la función, ya define la función, dice que tiene dos parámetros y que la función realiza esta acción. Ya termina de leer esas líneas y viene directamente el programa principal. Ignora esto porque es un comentario y dice, a ver, quiere que cree la variable suma. ¿Existe? No, entonces la creo, ¿ya? Y le doy el valor de, ahora sí viene y vuelve acá arriba y dice, ya, me están diciendo que vea qué es lo que hace la función sumar número. Vuelve acá arriba, ve que tiene dos parámetros. Entonces aquí viene y al parámetro 1, num1 le da el valor de 2 y al parámetro num2 le da el valor de 3, que fue lo que nosotros leímos acá abajo. Entonces, ahora Python ya sabe que esto sería en cambio 2 más 3.
¿ya? Y esto sería entonces suma igual a 5. Ya, disculpen. Ya, entonces aquí ya le da el valor de esa suma y aquí lo que hace es retornar ese valor, ¿ya? A partir de aquí ya el programa empieza a leer acá de nuevo. Entonces dice, a suma, a esta variable suma de aquí, le voy a dar un valor de 5. Entonces si ahora pongo acá un print de suma, ¿ya? Esto me va a retornar el valor de 5. Y ustedes dirán, ya, pero escribiste suma aquí y suma acá. ¿Es necesario que tengan los mismos nombres? No, es más, son variables totalmente indiferentes, ¿ya? No están relacionadas de ninguna forma. Yo aquí puedo ponerle suma numérica, ¿ya? Que va a seguir siendo lo mismo. Y le pongo suma numérica, me va a dar el mismo resultado, ya que 5. Vamos a hacer un debug para que lo vean un poco más interesante. En el momento que la computadora procese, ya. Entonces con esto van a ver un poco más claro qué es lo que hace el programa. Primero viene aquí, ¿ya? Entonces, antes de definir la función, primero lee acá. Ya dice, a ver, voy a crear la variable suma numérica y le voy a dar el valor dependiendo de esta función de aquí, ¿ya? Entonces, cuando ve que llamamos a la función, ahora sí directamente entra a la función. Y como pueden ver acá, lea al parámetro num1 le da el valor de 2 y al parámetro num2 le da el valor de 3, ¿ya? Realiza esta acción, ¿ya? Y le da suma igual a 5. Y retorna al programa principal el valor de 5. Si ven aquí dice return, sumar números igual a 5. Ya, disculpe. Entonces aquí, bueno, dice return y a la variable de sumar números le da 5. Y bueno, ya por último nada más hacer print y lo muestra por consola. Si se entendió un poco mejor lo que es la definición de función y lo que es la llamada de la función. Me confirman, por favor. Ya, Gabriela, Camila. ¿Ya? ¿Tú, Camila, te quedó claro? Ya. Entonces continuamos acá. Ya. ¿Cómo se implementa? Bueno, aquí ya lo vimos. Debajo de la definición de función hemos de escribir lo que va a realizar nuestra función, instrucciones, ¿ya? Generalmente la función toma sus argumentos y hace algún cálculo o alguna otra cosa y retorna un valor que puede usar, que puede ser usado como el resultado de la llamada. Pero no es necesario que la función retorne un valor. Miren, yo aquí voy a definir otra función, esta es otra cosa. Ustedes pueden definir las funciones que quieran, ¿ya? Y voy a hacer una función que se llame imprimir, ¿ya? Sin salto, ¿ya? Y no le voy a dar ningún, bueno, le voy a dar un parámetro que va a ser el texto, ¿ya? El texto. Texto. Y voy a hacer que esto simplemente imprima este texto, ¿ya? Pero que al final no haya un salto en línea, sino que haya un espacio. Entonces, si yo ahora vengo acá y borro todo esto de aquí y pongo imprimir sin salto y le doy un texto que puede ser hola mundo, y acá pongo lo mismo, imprimir sin salto, y pongo un texto que sea ¿cómo estás? Ahora si ven que imprimió todo en una sola línea y separado por un espacio. Bueno, esta parte de Lenda expliqué en la anterior clase, entonces ya me imagino que han de tener claro eso. Y si se dan cuenta que aquí yo no puse retorno de nada, porque no está retornando nada.
pero sí me está imprimiendo algo por pantalla, porque yo le estoy poniendo un print. Este es uno de los casos especiales en donde, de hecho creo que es el único en donde la función realmente no retorna nada, ¿ya? Y bueno, esto de aquí no es muy común dentro de FP, porque siempre les pide que retorne algún valor, ¿ya? Bueno, aquí es lo que le dice generalmente una función. ¿Cómo se usa? La función es invocada o llamada a través de su nombre del programa principal o incluso otras funciones, ¿ya? La lista de argumentos debe coincidir al igual que el orden. Por lo general, acá dice esto de aquí, ¿ya? Primero definimos la función. ¿Qué pasa? Primero definimos la función, ¿ya? Y luego en el programa principal la llamamos, dando como resultado la suma de estos dos números, 4 más 3, que es 100. ¿Ya? Ahí está. Aquí hay un ejemplo. Antes de usar la función, ¿ya? Debe estar declarada. Si se dan cuenta que aquí la función no está declarada, ¿ya? Por lo tanto, no va a retornar nada. Ahora, si yo también cojo y hago esto, vengo acá y la defino aquí abajo desde el programa principal, si se dan cuenta que me da un error. Me dice, imprimir sin salto no está definido, ya porque está definido acá. En cambio, si yo vengo, copio esta misma línea y la pongo acá abajo, sí va a funcionar, ¿ya? Entonces tiene que tener cuidado con eso. Mi recomendación es que siempre definan una función al inicio del programa, ¿ya? Para que una función se ejecute, esta debe ser llamada, ¿ya? Desde el programa principal u desde otra función. Se pueden llamar funciones dentro de funciones, pero por suerte eso ustedes no lo ven dentro del programa, ¿ya? La función no se ejecutará si esta solo ha sido declarada, ¿ya? Es decir, que si yo nada más declaro esto, no realiza ninguna instrucción. Entonces, por más de que yo la llame, no va a hacer nada, es más, va a estar un error. Miren, si yo llamar esa función, me da un error. Me dice que necesito darle instrucciones, algo que haga, ¿ya? Escribir una función que evalúe la función matemática, ¿ya? Esto de aquí es algo interesante, uno de los ejemplos más básicos de una función. Ya nosotros tenemos esto de aquí, 2x elevado al cuadrado más, déjenme ver, 1. ¿Ya? Entonces nosotros queremos hacer que en el programa, en vez de estar escribiendo a cada rato este resultado, 1 es igual a 2 por, supongamos que aquí, por ejemplo, en este resultado sea 2. ¿Dónde está? Ahí, por 2 más 1, ¿ya? En lugar de nosotros estar escribiendo esto 1.000.000 de veces, porque vamos a hacer así hasta terminar con todos los números, ¿ya? Y es un código repetitivo, lo ponemos en una función, ¿ya? Ponemos def resultado función, ¿ya? Y aquí yo voy a decir un parámetro, ¿por qué? Porque nada más hay una cosa que vamos a ingresar, que en este caso es el valor de x. Entonces ponemos número, ¿ya? Esa es otra cosa, el parámetro tiene que estar relacionado con lo que va a ingresar, ¿ya? Entonces, como yo quiero que resuelva la operación, entonces aquí tengo que poner 2 por número elevado al cuadrado. Vengo acá, pongo en paréntesis para que primero resuelva esto, y le sumo 1, ¿ya? Y retorno el valor que se obtuvo, resultado de operación. Entonces, si ahora acá vengo print y pongo resultado de la función, y digamos que primero quiero que sea con 2, ¿ya? Entonces, allá me da el resultado de esta función, que es 2. Luego yo quiero que sea 3, y así vamos. Y si se dan cuenta que no hay la necesidad de estar escribiendo código tras código. Es más, esto con un bucle es hasta más bonito, ¿ya? Si yo pongo un while, voy a utilizar break nada más para que sea el ejemplo, pero ya saben que no tienen que usar break. Bueno, sí, te tengo que usar un operador de incremento, ¿ya? Incremento. Ahí. Incremento, ¿ya? Y le digo que empiece en el número 0, ¿ya? Entonces pongo que hasta vamos a hacer que se haga 5 veces, ¿ya? Nada más por el ejemplo, ¿ya? Y aquí le pongo un print de el resultado de la
función con x igual a, en este caso sería incremento. Déjame poner el f-string que me estaba olvidando. Ahí. El incremento es de, y aquí ponemos el resultado, que viene siendo resultado de la función de el incremento como tal, ¿ya? Porque primero queremos que se evalúe en 0, luego en 2, luego en 3, digo, luego en 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces ponemos eso y aquí vamos a hacer que incremente una vez más. Bueno, que se incremente, ¿vale? ¿Ya? Entonces, ahí venimos y se dan cuenta, aquí me dice, cuando x igual a 0, 1. Acá cuando x igual a 1, 3. Y así va con todos estos de acá. Ya hasta llegar al cuarto, porque aquí le ponemos, cuando el incremento es en 0, si le ponemos menor a 5, me va a dar hasta un número antes. Si le pongo menor o igual, ahí se me va a dar hasta el 5. ¿Ya? Entonces, por eso le digo que incluso con el while es hasta más bonito de ver, porque así nosotros no tenemos que estar escribiendo una línea de código para cada cosa, sino nada más le ponemos la función y ya lo hace solo. ¿Ya? Para este caso, bueno, para este caso sería exactamente lo mismo, solamente que cambiamos el valor. Ponemos 3, esto está elevado al cubo, ya, y le sumamos 5. ¿Ya? Y sería lo mismo. ¿Ya? Solamente que ahora con esta función de acá. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Crea un programa que calcule el resultado de sumar, eh, que calcule el resultado de sumar los resultados de la evaluación de las funciones f de x y g de x definidas previamente. Ah, no. Esto es por gusto porque esto ni siquiera lo toma. Esto aquí nada más es para hacerlos cranear. Incluso esto está más relacionado con matemática que con FP, así que es por gusto. Librerías. Una colección de funciones podría llamarse librerías, ¿ya? Recuerden que cuando yo les dije que podíamos importar librerías, les decía que era un conjunto de funciones creadas por la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, está aquí, import random. Ya, yo estoy importando la librería random, que si vemos su fuente, todo esto de aquí está lleno de funciones, ¿ya? Déjenme ver, por ejemplo. Aquí miren, aquí hay una definición, aquí hay otra definición, aquí hay otra definición, ya, entonces nosotros accedemos a estas funciones importando la librería como tal, ya. Esto de aquí también lo podemos hacer nosotros. Déjenme ver si les puedo abrir un pequeño ejemplo, porque yo cuando estuve en el PyWeekend, que por cierto, si pueden meterse al PyWeekend, se los recomiendo mucho porque es una competencia, ¿ya? En donde si ustedes ganan, les pueden ayudar incluso exonerando del examen, ¿ya? Entonces échenle ganas a ese de ahí, porque créanme que sí es muy importante. Denme un momento, que no veo el documento por aquí. Ya, entonces tengo que conectar esto un ratito. Ahí está. Tienen que reconozca el disco. Ya, ahora sí. Vengo acá, vengo al PyWeekend, aquí. Y voy a abrir este archivo de funciones. Ya, ahora sí. Si se dan cuenta, este es un archivo de funciones que yo creé para el PyWeekend, ¿ya? Donde tengo diferentes funciones, por ejemplo, la función música, la función color de texto, la función de diálogo y la función limpiar. ¿Por qué? Porque si yo no agregaba estas funciones, esto yo era algo que utilizaba mucho dentro del juego. Entonces tendría que haber escrito todo esto en cada una de las líneas de código. Entonces yo me ahorro escribir todo esto muchas veces, simplemente definir una función que ya lo haga por mí, que recibe unos parámetros y listo. ¿Ya? Ese es un ejemplo bastante práctico de lo que son las librerías o colecciones de funciones. Que bueno, esto aquí nada más está como para relleno, porque esto tampoco se los evalúan. No es como que les dicen, a ver, creen un documento de solo funciones para que después las utilice. Esto aquí nada más está de relleno. ¿Ya? Pasando argumentos por las funciones. Hay algunos argumentos que son requeridos, hay algunos argumentos que no, entre otros. Por ejemplo, en la función print, recuerden que nosotros teníamos dos parámetros. Bueno, aquí se ve que hay muchos más parámetros, ¿ya? Pero nosotros usamos el parámetro del valor, que es el que va a imprimir por pantalla, y el de end, ya que si se dan cuenta por defecto está el salto de línea, ¿ya?
Entonces nosotros también podemos poner que los valores no sean obligatorios, nada más poniendo un note. Ya si ponemos note, decimos que este parámetro no es obligatorio que el usuario lo ingrese. Entonces aquí yo voy a poner la función así nomás y no me va a dar problema, pero no me va a dar un resultado tampoco, ¿ya? Porque si se dan cuenta, como este parámetro no es obligatorio y yo no le di un valor, no tiene este número. Es como que nosotros le estamos diciendo known, ¿ya? Elevado al cubo. Y bueno, esto aquí no se puede hacer, ¿ya? Esto de aquí es únicamente en el caso de que sean cosas no obligatorias, ¿ya? Pero en este caso sí es obligatorio tener un número para resolver esta operación. Argumentos descritos como pares, keyword o value, esto tampoco lo tratan. Lista de argumentos ejecutables, esto tampoco lo trata. ¿Ya? Aquí están los argumentos, los tipos de argumentos requeridos. Que bueno, es lo que les digo. Los argumentos que sí o sí tiene que ingresar el usuario para que funcione la función. Argumentos por omisión son los que no son requeridos. Ya que si se dan cuenta que, por ejemplo, aquí B le da el valor de 0 para que el usuario, en caso de que no ingrese un valor de D, ya sepa que el valor va a ser 0. ¿Ya? Bueno, esto aquí tampoco lo usan como tal. Sí, pero es lo mismo. Ya, a ver, mira, por ejemplo, acá, en resultado de función, digamos que mi función tenga dos parámetros, ¿ya? Tenga este parámetro y tenga un parámetro texto. Ya, primero tengo el parámetro texto, ¿ya? Entonces, si yo aquí le pongo, por ejemplo, el incremento, el valor de, por ejemplo, de 0 no se guarda en número, sino que va al primer parámetro que es texto. Es más, si yo vengo aquí, si se dan cuenta que lo primero que yo ponga va a ser texto y luego número. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para especificarle que eso que le ingresé ahí es el número? Tengo que escribirle el parámetro como tal, número igual, y ahí ya sabe que este 0 que está aquí ya no es de texto, sino que es de número. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? El resultado. Ya, es porque lo requiere. Pues aquí yo le puedo poner no, ya para que no sea algo, o sea, para que sea algo opcional. El argumento predeterminado, no sé, el argumento predeterminado. Ya, bueno. Entonces aquí le voy a poner que en todo caso el número va a ser igual a 0. ¿Ya? Yo vengo aquí y ahí ya funciona, pero en cambio si yo no pongo número, ¿ya? Esto lo va a tomar como si fuera texto, ¿ya? Y bueno, aquí número en cambio siempre va a ser 0, por lo tanto siempre va a tener la misma respuesta. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de los operadores de omisión y en caso de que tengan varios operadores, ya saben que tienen que especificarle, o sea, varios argumentos, que esto va a estar guardado en tal argumento, ¿ya? Para que así la función pueda funcionar y pueda realizar sus cálculos correctamente. Ejercicio. A ver. Diseñar un algoritmo que llene una matriz 3 por 3 que calcule el promedio de la matriz. Porque hay NumPy aquí. Ya, esto tampoco le paren bola, porque esto ya es de finales del segundo parcial. O sea, ni siquiera inicio, esto es ya de terminal. ¿Ya? Esto aquí sí no le paren bola porque no le sirve de nada. No sé por qué está aquí. Ni siquiera tiene que ver con función. Paso de parámetro por referencia, valor y retorno de valores. Bueno, esto aquí simplemente les está explicando lo mismo que ya les dije, que entre un parámetro, retorna un valor y este valor se queda guardado en la variable que nosotros le pongamos acá. ¿Ya? Pero, o sea, realmente aquí no hay mayor cosa, ¿no? Es todo el rato repitiendo lo mismo. Programa más detallado puede ser, y si se dan cuenta es lo mismo, ¿ya? Pero en vez de retornar una suma, retorna una multiplicación. Y así se la pasan aquí en toda esta diapositiva. Por eso es que esta diapositiva no es tan relevante. Lo relevante es que ustedes sepan definir una función, darle instrucciones para luego ustedes posteriormente usarlas en el programa. ¿Ya? Esto aquí es importante. Si se dan cuenta que ustedes tienen un condicional, ¿ya? Y tienen dos returns. Ustedes dirán, ¿puedo retornar dos valores? No. Pero aquí nada más va a retornar uno. Por ejemplo, si A es 1 y A2 es 2, entonces va a venir acá y dice, 1 es mayor que 2, falso. Entonces no se ejecuta esto de aquí, por lo que no nos preocupamos por este retorno. Este retorno ya no existe, nunca estuvo definido, ¿ya? Entonces viene y retorna este valor de acá, ¿ya?
Entonces, por eso es que aquí ustedes pueden usar dos returns. Porque si no se cumple esta condición, va a retornar este valor. Pero si se cumple esta condición, va a retornar este otro valor. ¿Ya? Pero recuerden, una función ustedes nada más pueden retornar una cosa, no pueden retornar dos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes no pueden venir aquí y hacer, por ejemplo, una función que sea de suma y resta. ¿Ya? Tenga num1, num2. ¿Ya? Entonces yo vengo acá, primero déjame borrar todo esto. Ya borro esto, borro esto. Y aquí le pongo suma es igual a num1, ¿ya? Más num2. Y luego quiero que una resta también. Resta es igual a num1 menos num2. ¿Ya? Entonces si yo aquí pongo un return, quiero retornar la suma, todo bien. Pero si aquí quiero retornar la resta también, ¿ya? Sigan que esto me sale como grisáceo. ¿Por qué? Si yo pongo el mouse aquí me dice, este código es inalcanzable, nunca se va a ejecutar. Porque una vez la función retorna un valor, ya no puede retornar otro, ¿ya? Pero si yo ahora aquí pongo otro argumento que diga operación, donde el usuario me va a ingresar la operación que quiera hacer, yo puedo poner un condicional. Si, ejemplo de acá, si la operación que me ingresó el usuario es una suma, ¿ya? Entonces yo le voy a retornar el resultado de la suma, ¿ya? Ahora, si lo que me ingresó el usuario es una resta, lo que yo le voy a retornar es la resta. Ahora, si lo que me ingresó el usuario no es ni una suma ni una resta, y aquí nada más pongo un print para avisarle al usuario que la operación no está definida, ¿ya? Entonces yo vengo acá y pongo aquí, por ejemplo, una variable que se llama operación entrada. Y ahí pongo un input y digo, ingrese la operación que desea realizar. ¿Ya? Bueno, le pongo un punto lower para evitar problemas porque aquí en las condiciones lo estoy poniendo todo con minúsculas. Entonces, ahora acá yo voy a hacer un incremento, por ejemplo. O no, porque tendría que poner un 1 y así mismo pongo un entero, ya que me va a ingresar un número, ¿ya? Y que ingrese el primer número, ¿ya? No le pongo punto lower porque es un número. Y acá en cambio le ingreso, le digo que me ingrese el segundo número. Y aquí yo le voy a imprimir el resultado. El resultado de tu, aquí le voy a poner cuál fue la operación que me ingresó que haga. Es de, y aquí le voy a poner, ¿qué puede ser? Porque es la función. El, el resultado función de num1, porque es el primero, ¿ya? Num1, de ahí viene num2, y de ahí viene la operación, ¿ya? Espera, acá. Num2, operación, entrada. ¿Listo? Ahí. Entonces, yo quiero hacer una suma, ¿ya? Que sea de 2 y de 3. Entonces ahí sí me dio el resultado sin problema. Pero ¿qué es lo que pasa si yo aquí pongo cualquier cosa? Pongo 2 y 3, ¿ya? Me da este resultado. Ya primero me dice la operación no está definida. Y luego me dice el resultado de lo que sea esto, es known. ¿Por qué? Porque aquí estoy usando un print. ¿Qué es lo que yo debería hacer en caso de utilizar otro print acá abajo? Voy a retornarle este string, ¿ya? Voy a hacer que retorne eso. Y ustedes dirán, ¿también puedo retornar otros tipos de datos como booleano o lo que sea? Sí, pueden hacer. Entonces, ahora, sí, si yo pongo cualquier otra cosa y pongo 1 y 2, ahora sí me dice el resultado de lo que sea que sea esto, me da que la operación no está definida. ¿Ya? Una forma de ver, porque si ustedes ponen print, se va a imprimir esto de aquí y también se va a imprimir esto de acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Ya. Ahora, otra cosa que también podrían hacer, vamos a trabajar un poco más en un print, ¿ya? Aquí cierro paréntesis. Entonces, si yo a la función le ingreso una operación que no está definida, ya sabemos que esto no me va a retornar nada.
¿ya? Por lo tanto, ya decimos que el valor que está de default o de normal que se retorna es un no. Entonces, aquí yo le voy a poner una condición. Si, lo voy a dejar guardado acá. Resultado es igual. Y le voy a poner esto aquí. ¿Ya? Ahí. Y aquí borro esto y ya nada más le pongo resultado. ¿Ya? Entonces, si resultado no me retorna un valor known, entonces quiero que se ejecute esto de acá. Pero si sí lo hace, ¿ya? Entonces quiero que nada más se retorne el print de la función. No, nada, ni eso. Solamente voy a poner eso. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una operación que no está definida, directamente me va a imprimir esto de acá. ¿Ya? Entonces ahora vamos a probarlo. ¿Ya? Pongo 12.2 y me dice la operación no está definida. Si ven que no se ejecutó este bloque de acá, porque el resultado sí es igual a no. ¿Ya? Entonces, si ahora yo sí pongo algo coherente, una suma de 12 y de 3, ahora sí me da como resultado que el resultado de mi suma es 15. ¿Ya? Esta es una forma que de igual manera les digo, esto nunca lo van a utilizar dentro del programa tampoco, porque no, ni siquiera les explican lo que es el no. ¿Ya? Es solamente como conocimiento general. ¿Ya? Ya aquí les dicen que un código puede ser inalcanzable porque una vez que ustedes retornan algo de una función, esto aquí ya nunca más se va a ejecutar. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que ya les expliqué. Aquí está una función que imprime un menú, ¿ya? Esto es bastante interesante porque ustedes pueden hacer un menú, ¿ya? Pueden poner ref de un menú, ¿ya? Y para ustedes no están imprimiendo a cada rato, ponen así. El menú de hoy es, ¿ya? Así. Y ya nada más aquí ponen otro print y aquí van poniendo lo que hay en el menú, que puede ser ensalada, ¿ya? Puede ser, yo qué sé, arroz, ¿ya? Y luego nada más imprimimos esto por decoración, así, ¿ya? Y esto aquí también lo voy a hacer por decoración, más que nada. Tab, ni un tab, ¿ya? Se dan cuenta que aquí no retorna ningún valor, pero si yo llamo a la función, que por cierto, algo también curioso es que esta función no tiene ningún parámetro, ¿ya? Llamo a la función, me va a imprimir el menú, ¿ya? Entonces, esta es una forma de hacer un menú sin la necesidad de escribirlo en un programa principal, ¿ya? El alcance de las variables, bueno, esto es modularización, no, tampoco lo van a ver mucho. Las variables locales y las variables globales. Ya, a ver, esto se los tengo que explicar con una pizarra. ¿Recuerdan los primeros términos que era lo del divide y gana? Ya, esto es prácticamente lo mismo. Cuando ustedes crean un programa principal, ¿ya? Ustedes trabajan sobre estas líneas de código, ¿ya? Todo lo que lee Python no va a leer desde aquí, pero si aquí en esta línea nosotros llamamos una función, ¿ya? Aquí nosotros definimos en cambio la otra función, en otra sección del código que no tiene nada que ver con el programa principal, ¿ya? Entonces aquí nosotros llamamos a esa función, Python lo que hace es, viene desde esta línea, se queda en esta línea y empieza a leer la función que está definida acá, ¿ya? La empieza a leer, la empieza a leer, la empieza a leer, hasta que termina aquí de leerla, ¿ya? Y retorna, en caso de que haya algún valor, lo retorna, ¿ya? Y lo deja guardado en esta línea si hay alguna variable. Y sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, hasta que se topa con otra función, vuelve a hacer lo mismo, viene acá, dice, a ver, ¿esta se llama así? No, esta tiene otro nombre. Entonces viene acá y lee la otra función que está definida, ¿ya? Y así va haciendo hasta que termina por completo el programa, ¿ya? Ahora, hay un concepto interesante que son las variables locales y las variables globales, ¿ya? Que es lo que vemos acá en un momento. Ahí, ahí, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Por aquí empezamos, ya. Las variables locales se pueden declarar dentro de un bloque de una función, ¿ya? Solo a ese bloque se las conocerá, ¿ya? En cambio, las variables globales,
ya son las que utilizamos dentro ¿cómo se llama? Del programa como tal. Se puede acceder a estas variables de cualquier parte del programa, ¿ya? Variables locales versus globales. Debemos intentar que la mayor cantidad de variables posibles sean locales. Lo ideal sería que todas lo fueran, ¿ya? De esta forma, cada parte del programa trabaja con sus propios datos. Así evitamos un error en un trozo del programa que pueda afectar. ¿A esto qué se refiere? Imagínense que ustedes tienen aquí su programa principal, ¿ya? Y acá en cambio tengan dos funciones, ¿ya? Si ustedes tienen una variable global aquí y la quieren utilizar acá, puede haber un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque las variables globales normalmente están en el programa principal y esta es la función 1. La función 1 y la función 2 tienen sus variables locales, ¿ya? Que son completamente distintas. Es decir, tú no puedes acceder a esta variable de aquí estando en el programa principal de acá. Y se los voy a poner un ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos, vamos a poner la función que teníamos en antes. Ahí, ¿ya? Si ven que aquí yo tengo una variable suma, una variable resta. Si yo quisiera acceder a esas variables desde el programa principal, estas no tienen ningún valor, ¿ya? Si ven que me dice que suma no está definida, a pesar de que acá se vea definida. ¿Por qué? Porque suma es una variable local que solamente va a existir dentro de esta función de aquí, ¿ya? Ya, entonces, a eso es a lo que se refiere con variables locales y variables globales. En cambio, si yo defino una función acá, tengo entendido que sí se podría utilizar, pero debería estar abajo la función, creo. Suma igual a 12. Entonces ahora pongo acá, o bueno, vamos a ponerle suma 2, porque acá hay una variable que se llama sum. Sí, la puedes utilizar dentro de la función. ¿Sí ves? Porque esta es una variable global. Ustedes la pueden utilizar en cualquier parte del programa, aunque sea una función, a pesar de que está acá abajo. Pero no es lo recomendable usar variables globales en una función con variables locales. Ya, eso es a lo que se refiere. ¿Ya? Entonces recuerden, estos son particiones. Aquí tienen todo el código de su programa principal y acá tienen todas las funciones. ¿Ya? Que hay una, dos, tres y cuatro funciones. ¿Ya? Ese es el concepto de lo que son las variables locales y las globales. La forma, bueno, esto aquí tampoco, modelización, esto aquí ya tampoco se ve dentro del programa, ¿ya? Bueno, todas estas cosas que ustedes ven que me estoy saltando es porque son cosas que se veían antes, ¿ya? Hace años, ¿ya? Ahorita ya no es necesario. ¿Qué es la modularización? Lo que yo les enseñé de mi programa. Vean, ustedes crean un archivo que solamente sean de funciones, importar ese archivo y utilizar, ¿ya? Pero eso ya no se usa, como les digo. ¿Ya? Entonces, por eso es que estas diapositivas fueron rápidas. Porque lo importante es que ustedes sepan definir funciones. Nada más. ¿Ya? El resto de las variables locales, globales, es más, a veces ni siquiera las toman en los controles de lectura. Porque normalmente lo complicado de FP son usar bucles. ¿Ya? Que ustedes sepan identificar cuándo usar un while o cuándo usar un for. ¿Ya? Entonces, una vez hemos terminado estas de las funciones, ahorita me voy a poner a hacer ejercicios, pero ejercicios variados. ¿Tienen alguna duda con funciones o todo está claro? Ya. Gabriela, Camille, ¿todo está claro? Listo. De manera saben que si se encuentran con algún ejercicio o algo, me pueden consultar. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ir a mis tareas. ¿Ya? Y ahora que sí ya tienen conocimiento de todo, por fin puedo hacer las tareas como tal. ¿Ya? Vengo acá, acá, acá. Listo. Ahí. Lectura 1, taller, de acá. Mi primera tarea. Espera, creo que esto ya lo tenemos cargado. Cierro esto, abro esto. Ahí. Y tarea 2. ¿Ya? Y esto es un PDF, que normalmente estas tareas son opcionales, únicamente son para practicar, ¿ya? Pero antes de ir a las tareas, quiero hacer un ejercicio del cual me hayan preguntado, que es este de acá, que sí es medio complejo. ¿Recuerdan que una vez
yo estuve haciendo un ejercicio en el que estuve rato, ya, es de esos mismos ejercicios. Creo que, si no mal recuerdo, es un taller de un profesor que sí es medio jodido. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que me dijeron que sea de un taller de un profesor jodido, ¿ya? Entonces venimos acá. Era la talla 3, ¿por qué no sale? Déjenme ver. Venga, debería salir allá también, pero bueno. Acá y veamos el PDF. Ya. Lo que me pide, bueno, este es el ejercicio que hicimos el otro día. Acá está el otro. Y así ven que es muchísimo texto. Ya. Ustedes no se asusten con todo este texto. Porque les digo algo, en el examen no usan tanto texto. ¿Ya? Lo que normalmente suele marear a los estudiantes es el texto largo, porque ustedes leen todo esto y no saben cuál es la variable, cuáles son las condiciones, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que yo les recomiendo, el paso por paso que yo normalmente hago, ¿ya? Que voy a poner que sean ejercicios. Entonces, el paso que ustedes les recomiendo que yo hagan es el siguiente, ¿ya? El primer paso, identificar las variables del problema, ¿ya? Primero tienen que saber identificar dónde está cada variable y qué es lo que hace cada variable, ¿ya? El segundo paso es identificar si hay condiciones, ¿ya? Bueno, no, mejor dicho, el segundo paso, lo esencial que deben hacer es identificar si hay bucles, ¿ya? Porque normalmente cuando hay bucles, siempre va a haber un bucle con una condición, ¿ya? Entonces, en caso de que no haya bucles, ahí ustedes sí identifican las condiciones, ¿ya? Y por último, vean, vean el ejemplo de la consola. Porque parece broma, pero tener estos ejemplitos, créanme que les hace la vida más fácil para entender cómo funciona el programa. ¿Ya? Entonces, una vez ustedes ya hayan hecho esas cuatro cosas, ahí recién vengan y programen. ¿Ya? Esto es como un ejercicio de matemática, como un ejercicio de cálculo. Ustedes tienen que ir identificando poco a poco qué es cada cosa para después usarla en el programa. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si no borré el código por si acaso. Operación, importaciones, formato, entrada, compresiones, control. No, esto es Pompey. Ah, no, es que creo que no lo programé esta computadora. Oh, no importa, se lo vuelve a hacer. ¿Ya? Entonces, este ejercicio aquí es curioso, porque lo que nos dice es lo siguiente. Una empresa de trenes requiere un sistema, un programa de asignaciones de asiento, ¿ya? Donde, digamos, el trabajador va a ingresar este código en donde la V representa un asiento vacío, la N representa un asiento lleno que fue pagado por completo, ¿ya? Es decir, como en el bus, que en el bus tú pagas con un descuento si eres estudiante, si eres de la tercera edad, ¿ya? En cambio, el asiento N es el pago normal, ¿ya? Y D para los estudiantes o las personas de tercera edad o discapacitadas, ¿ya? Eso es lo que significa cada una de estas. Entonces, de ahí nos piden que ingresemos la edad del pasajero, 35. ¿Para qué nos piden ingresar la edad? Para comprobar si es o muy pequeño o de la tercera edad, ¿ya? Si tiene carne, en este caso es para que un carne estudiantil, ¿ya? Ingrese el número de asiento que desea comprar el pasajero. En este caso es el 5. Venimos uno, 2, 3, 4 y 5. Y si se dan cuenta, el asiento está vacío. Por lo tanto, sí se puede vender, ¿ya? Y después tiene que decir asiento asignado en caso de que se venda. Y quería, o sea, que actualice la cadena, ¿ya? No le hagan caso a este color, ustedes no van a manejar colores, ¿ya? Entonces, viene aquí y si se dan cuenta que ahora el asiento que estaba vacío, ahora lo vendió y lo vendió como valor normal porque no es de la mayor, no es de la tercera edad y tampoco tiene un carnet estudiantil, ¿ya? Entonces, luego nos piden que nos digan que cuántos boletos sin descuento hay, ¿ya? Y si se dan cuenta, hay 4 boletos comprados sin descuento, 4, ¿ya? Boletos vendidos con descuento. Hay uno nada más, por lo tanto aquí se refleja uno. Total recaudado, 450. ¿Por qué?
Porque los normales se venden a $1, es decir, aquí hay $4. Y aquí hay uno con descuento. Y los de con descuento valen 0.50, ¿ya? Entonces el resultado sería 4 más 0.50, 4,50 centavos, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí en la consola, ¿ya? Se les resumió toda esta cosa de acá. Ya no necesitan leer todo esto, a más de estas cositas de aquí que leéis. Que la tercera medida se considera a partir de los 65 años en adelante. Y menores de 5 también pagan con descuento. Y los estudiantes, ¿ya? Y esto de aquí. Y si se dan cuenta que con esta consolita aquí ya resumimos todo esto de acá. Pero bueno, ahora vamos a ir leyendo paso a paso. Y bueno, en caso de que ¿cómo se llama? De que el pasajero quiera comprar un asiento que ya está comprado, en este caso quiere comprar el primer asiento que ya está comprado, le dice, no se puede realizar la compra porque el asiento no está disponible, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo poco a poco. Este aquí es irrelevante y dice, en la cadena de caracteres, V significa que el asiento está vacío. D, que el asiento está ocupado por una persona con descuento, es decir, un estudiante de la tercera edad que sea mayor a 65 años o un niño que sea menor a 5 años, ¿ya? La N es un asiento que está ocupado por una persona que paga su pasaje completo, ¿ya? El índice de la cadena de caracteres representa el número del asiento, ¿ya? El índice. Por ejemplo, la cadena de caracteres VNNNDV indica que el asiento 1 y 6 están vacíos, ¿ya? El asiento que está en la posición 1 y 6 está vacío, pero el índice es 0 y 5, ¿ya? Hay 3 pasajeros que pagan un pasaje completo de asientos, que es 2, 3 y 4, ya que son estos de aquí. Que el índice sería 1, 2 y 3, ¿ya? Y una persona que paga un descuento en el asiento 5, que es en este de acá, que en este caso sería el índice 4. Escribe un programa que pida la cadena de caracteres con la información de los asientos adquiridos y disponibles. Bueno, entonces aquí ya es puro relleno. Entonces, vamos a identificar primero variables, ¿ya? La primera variable es la cadena de caracteres que ingresa la persona que trabaja ahí, ¿ya? La segunda variable es la edad del pasajero. La tercera variable es que si tiene carné o no tiene, ¿ya? Allá sacamos 3 variables. Y creo yo que ya no había ninguno. Ah, bueno, el número del asiento que quiere el pasajero. Ahí ya tenemos 4 variables. Y si se dan cuenta, si ustedes vienen a la consola, es incluso más sencillo. Aquí está la primera variable, que es la cadena. La segunda, que es la edad. La tercera, que es el carnet. Y la cuarta, que es el número de asientos. Esas son todas las variables que ustedes necesitan para comenzar, ¿ya? Ahora vamos a leer las condiciones. La primera condición es que si V, o sea, si el carácter es V, significa que el asiento está vacío, por lo tanto se puede vender, ¿ya? Esa es la primera condición. La segunda condición, en cambio, ahora es que si el asiento es D o es N, se imprima por pantalla lo siguiente, que no se puede realizar la compra. Entonces, vamos programando, ¿ya? Venimos aquí. Primera variable, la cadena, ¿ya? Que como es una cadena de caracteres, solamente le pongo ingrese la cadena de los asientos, ¿ya? Y bueno, hago un punto lower por si se le llega a ocurrir es escribir con mayúscula. Esa es la primera. De viene la edad del pasajero, ya que es un entero, y ponemos un input diciendo ingrese la edad del pasajero, ¿ya? Lo ponemos punto lower porque es un número. De ahí venimos y ponemos si tiene o no tiene carnet. ¿Ya? Carnet. ¿Ya? Esto también es un input. Y en el carnet ponemos sí, bueno, en este caso minúscula, sí o no. ¿Ya? Y ponemos un punto lower así mismo por si se le llega a ocurrir poner sí con ese mayor. ¿Ya? Y por último, el asiento que quiere. Asiento requerido. ¿Ya? Así mismo es un número, es un entero, ¿ya? Aquí ponemos un input, ¿ya? Y ponemos ingrese el número de asiento. Ojo, el número de asiento, no el índice, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos las 4 variables iniciales. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? El índice, ¿ya? Esa es la otra variable que necesitamos. El índice del asiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el índice del asiento? La posición del asiento menos 1.
Ahí nosotros ya sacamos el índice. ¿Para qué? Para usar la siguiente condición, ¿ya? Si cadena, corchete, el índice del asiento, es igual a V, entonces sí se puede realizar la compra. Compra hecha, pongamos, por ejemplo, ¿ya? Caso contrario, ponemos que no se realizó la compra, asiento ocupado, ¿ya? Esas son las dos condiciones iniciales. Entonces, si se dan cuenta, si yo ahora empiezo el programa y le pongo esto, VNNNVDV, ¿ya? Y le digo que quiero el segundo, bueno, aquí la edad sería 18, tengo carnet, no, ¿ya? Y el número de asiento, si le digo que quiero el segundo asiento, me va a decir, no se realizó la compra de asiento ocupado. ¿Por qué? 1, 2. Y si se dan cuenta que aquí me dice que el asiento está ocupado, ¿ya? Entonces, analicemos un poco esto. Yo estoy diciendo que la cadena es VNN-VDV, ¿ya? Mi edad es 18 años, que ahorita por el momento no estamos trabajando nada con la edad, ¿ya? Ya hay 18. La cadena, digamos, el carnet, estoy diciendo que no tengo carnet, tampoco es necesario ahorita, y le estoy diciendo que el asiento que quiero es el segundo. Entonces aquí viene y dice, ya, la posición segunda, entonces le resto 1 para sacar el índice que es 1. Y viene acá y evalúa. Cadena 1, si se dan cuenta que aquí es N, ¿ya? Entonces aquí, cadena 1 es igual a N, ¿ya? Entonces, N es igual a V, falso. Entonces, esto de aquí, esta condición de aquí no se ejecuta y viene directamente a la de acá. Y dice, no se realizó la compra, ¿por qué? Porque el asiento está ocupado, ¿ya? Pero en cambio, si yo ahora pongo exactamente la misma cadena, 18 no, y le digo que quiero el primer asiento, me va a decir que la compra fue hecha. ¿Por qué? Porque el primer asiento sí está libre. ¿Qué es lo que cambió? Aquí cambió el índice, o sea, la posición del asiento 1, índice 0, y la cadena 0, o sea, lo que está en el índice 0 es V. Por lo tanto, esto pasó de false a un true y ejecuta esto de aquí, ¿ya? Hasta ahora, hasta el momento sí se está entendiendo lo que estoy haciendo. Ya, Gabriela, tú, claro, Catalina. Y tú, Camila, ¿qué tal? Sí, sí se está entendiendo lo que estoy haciendo aquí. Ya. Bueno, entonces nosotros ya tenemos la condición de que si compra o que si no compra, digo, de que si está libre o si no está libre el asiento. Pero tenemos otra condición, ¿ya? Que es la condición de que si es estudiante, ¿ya? Si es menor de 5 años y si es, bueno, en este caso en vez de I sería o, si es mayor, ¿ya? Mayor de 65 años, pagará 0,5, o sea, 50 centavos, y cambia de N a V. No, mejor dicho, de V a D, ¿ya? Esto es lo que hace esta cosa de aquí. ¿Qué va a ser esta condición? Si el carnet es igual a sí, ¿ya? O sea, que si tiene carnet, que es un estudiante, o si la edad del pasajero es menor a 5 años o si la edad del pasajero es mayor a 65 años, ¿ya? Entonces, aquí esta condición es la que va a aplicar el descuento, ¿ya? Que primero vamos a actualizar la cadena, ya que si cumple estas condiciones, la N, bueno, la V que estaba en antes, pasa a ser una D. ¿Cómo yo hago esto? Recuerden que yo les dije que no pueden venir a hacer directamente esto, cadena, el índice 0 y decirle a esta cosa de acá que lo quiero cambiar por una D, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cadena es inmutable, ustedes no pueden hacer esto. Tienen que hacerlo por concatenación, ¿ya? La cadena desde el 0, ¿ya? Hasta el índice, o bueno, la posición final en este caso, pero sería el índice del asiento. Digamos
que esto sea V, de V, ¿ya? Supongamos que lo que nosotros ingresamos aquí es 1, ¿ya? Y el índice es 0. Bueno, porque es que aquí no tendría mucho sentido, porque sería desde 0 hasta 0. Entonces mejor pongámosle 4, ¿ya? Y el índice es 3. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es que tome todo esto, sería desde 0, 1, 2, y bueno, el índice aquí sería 3. Sería 0, 1, 2, 3. Ya, esto es lo que tomas, ¿ya? Esta es la primera parte. Esto es lo que hay aquí. Y luego le voy a sumar la D, o sea, le voy a concatenar la D. Y en cambio ahora voy a poner desde cadena de índice del asiento más 1 hasta el final. ¿Por qué? Porque el índice del asiento es 3. Es decir, que esto vendría hasta aquí. O sea, sería desde el 3, que es 0, 1, 2, 3, ¿ya? Agarraría esto de aquí también. Déjame ver. 0, 1, 2, 3. Ya iría aquí que es 4. Pero yo esta de aquí es la que ya, esta de aquí es la que está vacía y que la quiero cambiar por una D. Por lo tanto, yo no tomo esto aquí. Esto yo lo dejo de lado. Voy directamente desde la D hasta el final. ¿Ya? Que esto es lo que dice esto de acá. Desde la D o desde el índice 5, bueno, desde el índice 4, ya que sería desde aquí hasta el final. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4. A ver. No, es que 0, 1, 2, 3, 4. A ver, déjenme analizar bien esto aquí. Ya me estoy haciendo bueno. Ya esta parte aquí sí está bien. Ahora sería desde el índice del asiento, que es 3, y le sumo 1. Sería 0, 1, 2, 3. Ya hasta ahí, 4. Empieza desde aquí hasta el final. 3. Ya. Ahí no quiero eso. Y el 4 tampoco lo quiero. No quiero tomar el 4, entonces creo que sería 2. Pero antes sí me funcionó así, pero bueno, vamos a poner. Porque miren, a ver, déjame ver si lo puedo poner acá. Un poquito más ahí. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahí para que se vea un poco más gráfico. Si se dan cuenta, aquí yo estoy tomando desde 0 hasta 3, que es el índice. ¿Ya? Que es 0, 1, 2, 3. Hasta aquí estoy tomando esta primera parte de acá. ¿Ya? Estoy tomando que es V, N, N, N. ¿Ya? Entonces, yo ahora, esta V de aquí la quiero cambiar por una D. Entonces, le voy a concatenar una D. ¿Ya? Y yo ahora, esta de aquí, que es índice 4, yo no lo quiero. Entonces, aquí, lo que es el índice ya no sería más 1, sino más 2. ¿Por qué? Porque quiero que empiece no desde 4, sino desde 5 hasta el final. ¿Ya? Entonces ahí yo ya me olvido por completo de esa V y se pone DV, que es lo que seguía. ¿Ya? Ahora, otra forma, ¿cuál sería? Usar la posición del asiento y sumarle 1. ¿Ya? Ahí, a ver, vamos a poner acá. La posición. Déjeme ver cómo lo puse. Ya, el asiento requerido. Ya, el asiento requerido. ¿Por qué? Porque el asiento sí es 4, o sea, sería este de aquí. Y si tú le sumas 1, ya cuenta 5 y 6 en adelante. ¿Ya? Esta es otra forma. Pero para que sea más visual, voy a usar el índice, porque ahí ya lo pueden ver un poco mejor. Índice del asiento más 2. ¿Ya? Entonces ahí ya la cadena cambia esto de cómo se está concatenando, se une en una única cadena. Y ahí ya se actualizó esta V de aquí, pasó a ser una D. ¿Ya? También lo pueden hacer por un bucle. Ya después voy a poner bucles y funciones para que vean que es un poco más sencillo. Pero bueno, eso ya es más adelante. ¿Ya? Entonces ahí ya la cadena está actualizada. ¿Y qué es lo siguiente que me piden que muestre por pantalla después de la cadena? ¿Ya? Me piden que muestre los boletos vendidos sin descuento y los boletos vendidos con descuento. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, primero aquí voy a hacer la otra condición. De caso contrario, que no es estudiante, no es menor de 5 años, no es mayor de 65, entonces la cadena se actualice a sí mismo tal cual como está acá, pero en vez de la D sea una N. ¿Ya?
¿Por qué? Porque el precio cambia, varía, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos las cadenas como tal, ¿ya? Si es una persona que es estudiante, es menor de 5 años, tiene más de 65 años, pasa a ser una D y el precio a pagar es de 0.5, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner otra variable que se llame precio, que lo que tiene que pagar es 0.5, ¿ya? Y aquí otra variable que sea precio, que sea 1, ¿ya? Entonces dirán, pero tienen el mismo nombre. Sí, pero recuerden que si se ejecuta esto, no se vuelve a ejecutar esta de acá, ¿ya? Por lo tanto, no hay doble variable. Así mismo, si no se ejecuta esto, se ejecuta esto de acá nada más. Entonces, me piden el número de asientos completos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Recordemos que los completos era la n. Tengo que contar cuántas n hay en la cadena, ¿ya? Cadena.count de n. Esto de aquí me va a dar el valor de cuántas n hay aquí, ¿ya? Esa ahí es para los asientos completos. Ahora yo quiero los que tienen descuento, ¿ya? Entonces aquí hago cadena.count, ¿ya? De, en este caso, los con descuento son D. Entonces, esta aquí me va a dar el número de asientos que hay para personas que son estudiantes o ya lo demás. Y aquí tengo que sacar el precio de los completos, ¿ya? Que es igual al número de los completos que hay por $1. Ya en este caso puedo omitir el 1 porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número, pero es nada más para que sea visual, ¿ya? Y bueno, el precio con descuento, ¿ya? Pongo num completos, cuando num descuento, ¿ya? Que es el número de asientos con descuento, y lo multiplico por 0.5. Y ya nada más tengo que imprimir. Primero tengo que imprimir la cadena, ¿ya? La cadena actualizada es de, o no es nada más, ¿ya? Y aquí pongo cadena, ¿ya? Ahora hago el print, pero del precio de los completos, el total de asientos completos es de, y bueno, aquí nada más pongo precio completos, y acá lo mismo, pero para los que tienen descuento, ¿ya? El total de asientos con descuento eh, son de, aquí pongo el precio de los descuentos, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya tendríamos todas estas líneas de acá y solamente faltaría el total recaudado, ¿ya? Que viene siendo el total final. Que, ¿cuál es el total? La suma de esto de aquí con esto de aquí. Y entonces venimos acá, ponemos el precio con descuentos más el precio con los completos. Y entonces venimos acá, pongo un print que me diga el total recaudado es, y aquí pongo total, ¿ya? Entonces ahora yo sí puedo probar este programa aquí, que de hecho ahorita esto aquí no es necesario y esto de aquí tampoco es necesario. Entonces yo vengo acá, lo ejecuto y pongo, por ejemplo, VNNNVDV, ¿ya? Yo soy un pasajero de 76 años, no tengo carnet estudiantil y el número de asiento que quiero, por ejemplo, es el primero, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí la cadena se actualizó, déjenme ver, índice del asiento, que viene siendo 1,0, ¿ya? Nada más el primero, el índice hasta cuando viene siendo de 0 a 0. Ya, lo que ocurre es que me borró este de acá. Puede ser por esto. Vamos a ver. VNNNV de V. Pongo 76, ¿no? Y que quiero el primer asiento. Ya, ahora sí. Si no entiendo bien esta parte, ¿por qué? Porque se supone que si nada más se le suma 1, debería irse hasta acá. Por ejemplo, si es 0 y yo le sumo 1. Ah, ya, claro, pues porque, a ver, miren, aquí por ejemplo yo puse que quiero el primer asiento, aquí le pongo el 0. Entonces empieza desde aquí, ¿ya? Esto es lo primero que toma y lo cambia por una D, ¿ya? Y luego ya nada más toma todo esto de acá. Entonces yo ahora pongo B, N, 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 B, de B y
Aquí pongo un pasajero, que soy un pasajero de 18 años, pero si tengo carnet. Y quiero, por ejemplo, el primero, el segundo, tercero, cuarto asiento quiero. Me dice que el asiento está ocupado. Ah, sí, pues primero, segundo, tercero, cuarto, era quinto. ¿Ya? Ahí, V, N, 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 V, D, V. Tengo 18 años, soy estudiante y quiero el quinto asiento. ¿Ya? Ahora sí, lo cambió y le puso D por lo que soy un estudiante. Me dice, ¿cuántos asientos completos hay? Hay 3 asientos completos ahí. ¿Y cuántos asientos con descuento hay? Hay uno nada más. Entonces el total recaudado es de $4. ¿Ya? A ver, asientos completos son 3 y uno. No, pues debería ser. A ver, déjenme ver aquí. El número con descuento que sería 0.5. Esto de acá. No ser de que no había comido, no sé si lo cambié. Los completos son 3, estamos de acuerdo que hay 3. Y hay uno con descuento. Y hay dos. Punto count. Arena.com. Cuento la D. Pues a veces no me gusta servicio tampoco. Estos son los números haciendo con descuento, que es la D. Ya. Entonces aquí no me debe dar 1.0. O no, sí. Ah, no, sí, pues claro, porque hay dos. Porque son 0.5. Sí, sí, no, mala mía. Mal cálculo mío. Como hay dos, es 0.5 más 0.5, entonces hay $1 de recaudado. ¿Ya? Que hecho aquí no debería ser el precio, sino cuántos números de asientos hay. Entonces, no completos y acá no un descuentos. Ahí está, no un descuento. Pero aquí no es el precio, sino aquí es el total de asientos que hay. Entonces, ahora sí, si yo pongo B, N, N, B, D, B, pongo que tengo 18 años, pongo que soy un estudiante y quiero el quinto asiento, bueno, puse sexto. Wow. B, N, 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 B, D, B, ¿ya? Ahora sí, 18 años, pasajero, quiero el quinto asiento. Ya. Ahora sí, lo actualizo y me dice, ¿cuántos asientos completos hay? Hay 3 asientos con pago completo. ¿Cuántos asientos con descuentos hay? Hay dos. Por lo tanto, 3 más $1 más son $4. ¿Ya? Bueno, pongámosle esto para que sea más bonito. ¿Ya? Y bueno, ya estaría hecho todo el código como tal. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con este ejercicio aquí? Pero háblenme, háblenme. Sí, pero bueno, gajes del oficio. Ya, Camila, ¿tú bien? Gabriela, ¿tú bien? Catalina, ¿tú qué tal? Listo. Entonces, bueno, con esto ya terminaríamos este archivo. Si se dan cuenta, es nada más un taller. O sea, según esto es un taller, pero tranquilamente estos ejercicios pueden ser de examen. ¿Ya? Así se los pongo. Estos ejercicios tranquilamente pueden ser de examen. ¿Ya? Así que no se asusten. ¿Ya? Yo les anticipo. Estos ejercicios tranquilamente son de examen, no de taller. ¿Ya? Y créanme que los ejercicios de taller son mucho más sencillos. Sí, depende mucho del profesor. Pero, como les digo, el profesor que yo les recomendé, Ronald Criollo, lo hace en computadora, ¿ya? Pero repito, a no ser de que tengan un muy mal profesor, porque yo no me acuerdo el nombre, pero sí sé que es un profesor que le gusta que sus estudiantes sufran, ¿ya? Puso este taller únicamente con 2 ejercicios. También tomen en cuenta algo. Este taller de aquí, hay algunos profesores que hacen sus talleres individuales, ¿ya? Pero este taller en concreto era grupal. ¿Ya? Que a veces, bueno, tanto ustedes como yo sabemos que a veces los grupales no son lo que uno espera, pero se puede justificar un poco de la complejidad de los ejercicios, ya que son grupales. Pero aún así yo esto lo veo fácil para un examen. Esto de aquí yo lo veo muy fácil para un examen. O sea, no muy fácil en el sentido que el ejercicio es fácil, sino que es un buen ejercicio para poner en un examen. ¿Ya? Bueno, terminamos este archivito aquí y ahora sí, vamos con mis tareas. ¿Ya? De hecho, es mucho más sencillo, entre comillas, pero sí combina más cosas. ¿Qué cosa? ¿Cuál qué?
Ah, Ronald Criollo, pues, ya se lo dije en una clase. Ah, no, no me acuerdo. De verdad no me acuerdo. Pues sí, mira, estoy entre Frank Malo y otro profesor que ese sí no me acuerdo ni siquiera el apellido. Pero el que sí no les recomiendo para nada es Frank Malo. Aunque, o sea, dicen que el man es buen dato. O sea, es que yo considero que ningún profesor de programación es malo en realidad. Solamente que la gente se confía o se asusta. Ya digamos, la gente se asusta mucho con programación. De todos los profesores que yo he conocido de programación, obviamente hay unos mejores que otros, pero realmente es, o sea, son súper buen datos. Si tú te haces amigos de ellos, incluso hay profesores que entienden que ver tanto texto les aturde. Entonces sí es como que, profe, pero ¿qué es lo que tengo que hacer en sí? Y le dice, ya, miren, no le hagan caso al texto. Ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Obviamente no les da el código, pero les da un resumen de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Yo la gran mayoría de profesores que he visto son así. ¿Ya? Entonces ya les dije, Ronald Criollo, Carmen Vaca y Lizeth Cabello. ¿Ya? Esas son mis tres primeras recomendaciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es un jueguito. Dice, simular el juego de la lotería con cinco tómbolas que generen números aleatorios del 1 al 9, y aquí ya sabemos que tenemos que hacer random, ¿ya? Para formar el número ganador de la primera suerte, ¿ya? El programa deberá solicitar al usuario el ingreso de un número e identificar si se lleva el premio mayor o si al menos gana el reintegro, ¿ya? Para ganar el premio mayor deben coincidir los cinco números. O sea, nosotros vamos a ingresar un número que tenga cinco, o sea, cinco cifras, ¿ya? Si tanto lo que generó la máquina como que lo que nosotros generamos es igual, entonces ganaremos el premio mayor, ¿ya? Mientras que para el íntegro solamente debe coincidir el último número, ¿ya? Solo se puede ganar un premio de acuerdo a la relevancia del mismo, ¿ya? Entonces venimos acá. Es decir, solamente puedes ganar un premio mayor y un reintegro, ¿ya? Entonces venimos aquí y vemos. Ingrese su número. Este es el número y este es el número ganador que es 89625, ¿ya? Entonces aquí si se dan cuenta, ningún número se parece excepto el último. Por lo tanto aquí si usted ha ganado el reintegro, ¿ya? Ingresa el número tal, aquí no se obtuvo ningún premio porque no tiene nada que ver. Bueno, aquí como son iguales, se gana el premio mayor, ¿ya? Este ejercicio, no me acuerdo si es con bucles o no, pero lo voy a hacer de dos formas, tanto con bucle como sin bucle, ¿ya? Entonces, venimos a PyChart, digo, el visual, ¿ya? Ponemos el ejercicio de la tómbola, punto .py, ¿ya? Entonces, ya sabemos de plano que vamos a usar random, y por random, ¿ya? Haz RD para no tener que estar escribiendo random todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me piden? Simular el juego de la lotería con cinco tómbolas que generen números aleatorios del 1 al 9, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a usar un contador, ¿ya? Que empiece en cero. While, bueno, aquí le voy a poner el número, ¿ya? Que va a empezar en cero. Yo le pongo while le voy a poner así mismo, ¿ya? While del contador. Me piden que sean cinco números, ¿ya? Entonces le voy a poner menor que 4. ¿Por qué? Porque esto va a ser cero un número, uno un número, 2 un número, 3 un número, ¿ya? Y 4 un número. Ya hasta 4 ustedes tienen los cinco números como tal. A ver, cero, uno, 2, 3 y 4. Ya, entonces sí, no es 4, perdón, es 5. Ya, ahí. Entonces ustedes hasta 4, cuando este contador llega a 4, ustedes ya tienen los cinco números. ¿Ya? Entonces aquí esto tiene que ser menor a 5 porque si es menor o igual, ustedes van a tener 6 números, ¿ya? Entonces aquí yo hago número, ¿ya? Generado. Y hago un rb eh, punto random, ¿ya? De un número me están diciendo que es entre el 1 y el 9, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero, de cabeza, para no olvidarme del contador, tengo que hacer que el contador incremente, ¿ya? En 1. Y luego este número, ¿ya? El número generado, yo lo voy a concatenar con esta variable de acá, pero lo voy a convertir primero en un str, esto de aquí, ¿ya?
para poder concatenarse, porque si fuera un entero no se puede concatenar, ¿ya? Entonces, número generado. Entonces, para probar, yo voy a ir poniendo acá para que se genere el número, fuera del bucle, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya generé el número, ¿ya? Con un sencillo bucle que tiene 5 cifras, ¿ya? Ahora, esta es la primera forma de hacerlo con un bucle. ¿Cuál es la otra forma? Poner un 1, 2, un 3, un 4 y así sucesivamente. Que fue lo que yo hice cuando realicé este ejercicio, ¿ya? Mi profesor me dijo que no había problema, así que lo hice así. Pero esta sería la forma correcta para no estar tan repetidos de siempre lo mismo, ¿ya? Entonces yo aquí lo voy a seguir trabajando, el número lo voy a seguir trabajando con un str, por esto de acá. Me están diciendo que el último número, si es igual, se va a ganar el reintegro. Entonces yo aquí ya estoy viendo que tengo que usar slicing para sacar el último número. Y yo slicing no lo puedo usar sin que sea un string, ¿ya? Entonces vengo acá y primero hago que el jugador ingrese su número. Número ingresado, ¿ya? Esto es no, lo voy a seguir trabajando como un string también, por lo que tengo que compararlos, ¿ya? Ingrese su número, ¿ya? Y aquí ya ¿cómo se llama? El jugador ingresa su número. De ahí que es lo siguiente que me pide. De solicitar que ingrese un número, e identificar si se lleva el premio mayor o al menos se gana el reintegro. ¿Ya? Entonces, si vamos primero a hacer el reintegro. Si el número final esté aquí, ¿ya? Su último número es igual al mismo número ingresado por el usuario, ¿ya? El último. Entonces se gana el reintegro. Ponemos un print de, ¿cuál es el mensaje? Usted ha sido ganador del reintegro. ¿Ya? Ya. Ahora vengo acá, hago un else, ¿ya? En caso contrario, bueno, no, sería un elif, ¿ya? Si el número generado es igual al número ingresado, ¿ya? Entonces, print de usted ha ganado el premio mayor, ¿ya? Caso contrario, ¿ya? De que no se cumple ninguna de estas dos condiciones, se le va a decir que su número no obtuvo premio, ¿ya? Entonces, ahora yo ejecuto el programa y, por ejemplo, ingreso 1, 2, 3, 4, 5, me dice que no tengo premio. ¿Por qué? Vamos a primero hacer que se imprima el número de general, ¿ya? Vamos a hacer número para ver de que por qué no gane nada. Ya vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Ahí. El número ganador era, ¿ya? Y pongo el número que generó, ¿ya? Entonces yo vengo acá, ingreso 1, 2, 3, 4, 5. Y si se dan cuenta, no obtuvo premio porque, primero, no son iguales y segundo, tampoco termina en nada. Entonces ahora vamos a seguir intentándolo. Ahí, un número de 5, ¿ya? Tampoco obtuve nada. Entonces, para verificar las demás condiciones, voy a hacer que se imprima el número generado por el inicio. Para verificar, entonces aquí voy a hacer 4, 3, 2, 1 y que termine en 2, ¿ya? Para ganar el reintegro. Me dice, usted ha sido ganador del reintegro. Ahora voy a poner exactamente el mismo número. 5, 9 y 6. Y me dice, a ver, 1, 5, 9, 6. Es porque esto está al inicio. ¿Ya? Se dan cuenta que ya que esto está al inicio, son iguales, entonces me va a decir el ganador del reintegro. Entonces tengo que intercambiar ahí y primero verificar si son iguales. ¿Ya? Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Si son iguales, entonces sus últimos números también son iguales. Entonces va a decir que ganó el reintegro cuando realmente ganó el premio mayor. Entonces yo vengo acá, quito esto de aquí, pongo esto aquí, quito esto de aquí y lo pongo aquí. Y ahora sí, si yo vuelvo a poner el mismo número exactamente igual, ahora 3, 6, 6, 7, 6. ¿Y por qué ahora me dice que gana el reintegro? Que ahora ya está corregido esta cosa acá. Si el número que se generó, que es el que está acá, 3, 6, 6.
7, 6. Y me sale que he ganado el reintegro. ¿Por qué esto aquí se hace falso si está igual? Ah, es porque le puse un número general. Ya, ahora sí. Ahí. Ahora sí, no debe haber problema. 2, 1, 9, 7, 2. ¿Ya? Y ahora sí me dice que gané el premio mayor. ¿Ya? Bueno, este es el sencillo, el básico como tal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que esto no pare hasta que el jugador gane, aunque sea dos de estos de aquí. ¿Ya? Ya. Vamos acá. Aquí. Y aquí es donde tengo que poner el while. ¿Ya? Entonces, yo aquí no sé cuándo va a ganar el jugador, ¿ya? Miren, aquí hay un ejemplo bastante bonito de por qué el break les haría la vida más fácil, ¿ya? Miren, yo pongo un while true y cuando el jugador gane el premio mayor, se va a terminar el bucle. O cuando el jugador gane el reintegro, se va a terminar el bucle, ¿ya? Vamos a ver, voy a egresar exactamente el mismo número, 5, 7, 6, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, terminó el bucle, ¿ya? ¿Por qué? Por el break. Entonces, esto le hace la vida más sencilla. Pero, repito, esto está prohibido. Todo lo que les haga la vida más sencilla está prohibido, ¿ya? Entonces, hay que pensar en una condición en la que este bucle deje de ejecutarse, ¿ya? Cuando se gane un reintegro o un premio mayor, porque no se pueden ganar dos, ya solamente es un reintegro o un premio mayor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un contador de ganadas. Contador, ¿ya? Que sea de ganados, que empiece en cero, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer que cuando gane el premio mayor, el contador, ¿ya? Que el contador de ganados aumente en uno, ¿ya? Y acá voy a hacer en cambio que el contador de ganados también aumente en uno, ¿ya? Por lo tanto, siempre que el contador de ganados sea menor, ¿ya? A 2 se va a ejecutar este código. Por lo tanto, si gana una vez el premio mayor, se va a seguir ejecutando, pero ya cuando gane el reintegro, ya no se va a ejecutar. ¿Cuál es el problema aquí? Ya van a ver el problema. Por ejemplo, 1, 6, 6, 7, 4. Aquí voy a ganar el premio mayor. Ya se supone que no puedo ganar el premio mayor, pero yo voy a volver a ganar el premio mayor. 4, 6, 4. ¿Sí? Volví a ganar el premio mayor. ¿Por qué? Porque se sumó uno más. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ver la forma de que esta condición no se ejecute una vez se haya ganado el premio mayor acá y se haya ganado un premio mayor acá, que ya no se ejecute esto acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un condicional, ¿ya? Pero la cosa más eficiente es que en vez de aumentar uno, aumente en dos. O no, bueno, esto aquí va a quedar en lo mismo. Déjenme ver una forma. Podría crear una lista, ¿ya? Ya no va a ser un contador, sino que va a ser lista ganados. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ya van a ver lo que voy a hacer. Acá voy a hacer que en lista ganados, ¿ya? Punto append, se le agregue 1, ¿ya? El str 1. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a decir es que, o bueno, dos mejor, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? Voy a decir que si en lista ganados está el número 1 y está el número 2, ¿ya? Entonces ya no se tiene que ejecutar más el programa. Entonces, en lista ganados, a ver, si 1 está en lista ganados y 2 está en lista ganados, entonces ya no se tiene que ejecutar este código, ¿ya? Venimos acá. Déjenme ahí. ¿Qué pasa? Ya, es no, la negación de... Porque si se dan cuenta que al inicio no está ni uno ni dos, por lo tanto esto de aquí es falso y no empieza el bucle, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces vengo, 6, 7, 3, 9, 8, ¿ya? Y ahí está. Me dice, usted ha ganado el premio mayor. De igual manera, si le vuelvo a poner lo mismo, me va a dejar ganar el premio mayor de nuevo. Déjenme ver, lo escribí bien. Sí, lo escribí mal, ¿verdad? Es 5, 5, 3. Ya. Ahí. Ahí gané el premio mayor y sigue todavía. Está 1,
Sí, sigue todavía, ¿por qué? Porque el premio mayor y se va a agregar uno y hasta que no estén dos aquí, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Porque si no me va a dejar seguir ganando premios mayores y premios mayores. Tengo que de ley hacer una condición. Y uno, o sea, uno, el ST1 está dentro de lista ganados, ¿ya? Bueno, mejor dicho, si no está dentro de la lista de ganados, entonces se hace esto, ¿ya? En caso contrario, se le va a decir al usuario, ¿ya? Que ya has ganado el premio mayor, ¿ya? Eso es lo que se le va a decir al usuario. Y acá hacemos lo mismo. Si 2 no está en, a ver, lista ganados, se va a agregar el 2, ¿ya? Uy, perdón. Ahí, se va a agregar el 2. Y si está en lista de ganados, entonces le dice que ya has ganado el reintegro. Ya. Y ahora sí no debería haber problema. Entonces yo vengo acá y pongo primero el 85921. Ya. Ahí gano el premio mayor. Si yo quiero volver a ganar el premio mayor, 927, ¿ya? Me va a decir que ya he ganado el premio mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el print está aquí. Entonces quito este print aquí, ¿ya? Lo quito aquí y pongo el print acá, ¿ya? Y hago lo mismo acá, porque si no siempre se va a imprimir. ¿Ya? Ahí y lo pongo aquí. Listo. Entonces, ahora yo tengo que ganar el reintegro para que el programa acabe. Ya ahí gané el reintegro y el programa debería haber... no, pues porque puse el primo mayor de nuevo. Entonces pongo 4 3 2 1 y pongo el 7 para ganar el reintegro. Ya ahí gané el reintegro y acabó. Ya ahí, leer. Y lo segundo que voy a hacer va a ser poner aquí un print, ¿ya? Para que haya un salto de línea y no, bueno, así, ¿ya? Pongo un guión, lo multiplico por 30 para que se identifique cuál es cada toque, ¿ya? Entonces, ahora sí, si yo pongo 8 5 7 4 2, ¿ya? Me va a decir que he ganado el premio mayor. Ahora, si quiero volver a intentar ganar el premio mayor, 3 9 4, me va a decir que ya he ganado el premio mayor anteriormente, por lo tanto no lo puedo volver a ganar. Y ahora si yo gano el reintegro, ya, 2, me va a decir, usted ha ganado el reintegro y acabó el programa. Otra forma donde también se lo puede hacer más bonito es simplemente poner print, ya, final del programa, para que ya se sepa que terminó el programa. Y ahí, tenemos acá, y ahora sí, vamos a ganar el premio mayor. 2 6 2 3, gané el premio mayor y ahora quiero ganar el reintegro. Otros. Dice que ya gané el reintegro y final del programa porque ya no puedo ganar más veces más cosas. ¿Ya? Bueno, esta sería la solución de este primer ejercicio. Esto aquí también de igual manera se los voy a subir a la plataforma una vez ya termine todo. Y vamos al siguiente ejercicio, aunque no sé si me dé tiempo. Veamos. Vamos a ver qué tan complicado es el ejercicio. A ver. Es un programa para determinar si dos números enteros ingresados por el usuario son o no son amigos. Ah, ya, los números amigos. Dos números enteros positivos A y B son amigos sí, solo si la suma de los divisores, ya la suma de los divisores de A es igual al número de B. Tomando en cuenta de los divisores, ya, esto es tema de divisores y aquí no te lo explicaba. Por cierto, Gabriela, te estoy escribiendo en el chat, no sé si tengas alguna pregunta o consulta. Ya, tenemos acá. Este append aquí lo que hace es a esta lista de ganados, ¿ya? Primero, si gana el premio mayor, se le agrega el uno, ¿ya? Entonces aquí viene, uno está en lista ganados, verdadero, pero 2 está en lista ganados, falso. Y como aquí está la negación, ¿ya? Se hace que esto sea verdadero y se ejecute el código. Y entonces, una vez gane el reintegro también, se le va a agregar el 2, ¿ya? Acá el 2. Entonces dice, ¿uno está en lista de ganados? Sí. ¿Y el 2 está en lista de ganados?
también. Entonces, como esto de aquí se hace true, la negación de true es false y ella termina el programa porque no puede ganar el reintegro y, o sea, no puede ganar más veces o el reintegro o el premio mayor. ¿Sí se entendió? Ya. Bueno, para esto de acá de los divisores hay que usar una expresión matemática. O sea, esto de aquí se hace con un bucle for. El tema es que no me acuerdo cómo podría sacar ese divisor. ¿Ya? A ver, fórmula para el divisor. ¿Ya? Bueno, este tipo de ejercicios en los que ustedes tienen que buscar una fórmula para encontrar los divisores de un número o lo que sea, normalmente no salen nada. ¿Ya? Pero hay veces que nos mandan en tarea. ¿Cómo sacar todos los divisores de un número? ¿Ya? Tenemos acá, hallar todos los divisores de un número. Aquí están todos los divisores. 1, 2, 3, 20. Es que aquí, o sea, sé que tengo que usar módulo. Y tengo que hacerle que, o sea, tengo que probar los números que sean cero, que el módulo eso sea cero. El tema es que no puedo sacar absolutamente todos. Ya se me ocurrió algo. Puedo usar range, tal vez. Amigos, punto py. ¿Ya? Bueno, les voy a leer así rapidito. Dice que tengo que verificar si los números son o no son amigos. ¿Ya? Dos números enteros positivos A y B son amigos sí, solo si la suma de los divisores. ¿Ya? Aquí ven los divisores de cada uno de estos. ¿Ya? Si los divisores de A es igual al número B. Y la suma de los divisores de B es igual al número de A. Si se dan cuenta, aquí están todos los divisores que sumados dan 284. ¿Ya? Que es igual al número B. Ya déjame cerrar esto ahí. Y esto aquí también. ¿Ya? Y aquí todos estos divisores de acá dan 220 que es igual al número A. No sé si quieran que este ejercicio lo intenten. No, es que no van a poder si no ven esta ley. Y aparte tienen que usar un for. ¿Ya? Primero tienen que hacer que el usuario ingrese el primer número. ¿Ya? Un int. ¿Ya? De un input de ingrese el primer número. ¿Ya? Ahí. Y acá un 2, asimismo, de un int, de un input, ¿ya? Ahí. De ingrese el segundo número. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora sí viene la comprobación de que son amigos o no. O bueno, sacar sus divisores. Sacar divisores. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Vaya, o sea, primero tienen que tener en cuenta que para que un número sea divisor de tal, su módulo tiene que ser igual a 0. Es decir, para sacar los divisores de 1, tiene que cumplir esto, que el módulo de, por ejemplo, 12, para verificar si 12 es divisor de 1, tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, primero necesito for de generar un número, ¿ya? En un rango, un range, ¿ya? Hasta el número 1, ¿ya? Esto es para los divisores de ese de ahí, ¿ya? Y todos esos divisores los voy a guardar en una lista de los divisores de 1, en este caso es vacío, ¿ya? Entonces vengo aquí y pongo, si el num1, ¿ya? El módulo con número, ¿ya? Es igual a 0, entonces es un divisor. Por lo tanto, lo voy a agregar a la lista de num1.append, ¿ya? Número. Entonces, si yo vengo acá ahora y hago un print, ¿ya? Un print de lista num1, ¿ya? Vamos a hacerlo con el mismo número para comprobar si está bien, que es 220, ¿ya? Ahí vengo acá, pongo acá. El primer número, 220. Ahí, 220, aquí pongo cualquier otro número, ¿ya? Módulo de un número by 0. Ah, ya es cierto, pues es que tiene que empezar desde 1, no puede ser con 0. Vale, división para 0 no existe. Ya, ahora sí. 220, y que cualquier otro número. Y efectivamente me dan todos los divisores. 100, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110. Venimos acá. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. ¿Ya? Entonces, ya, disculpe. Entonces, esto yo lo podría hacer también para el otro número. Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo? O bueno, sí, hagámoslo ya, porque hacer una función ahorita no me va a dar tiempo. ¿Ya? Ahí.
Aquí hago una lista así mismo de números, pero para el segundo número. Aquí hago que sea un rango de segundo número, el módulo de 2. ¿Ya? Entonces, ahora si yo imprimo también la lista del número 2, me va a dar también los divisores de ese número, que es 220. El otro, en cambio, es 284. 284. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí acá. Mala mía. Se guardó, pero en esta de acá. ¿Ya? Entonces, clear. Aquí vuelvo a ejecutar lo mismo. 220. 284. ¿Ya? Y ahora sí me dio todos los divisores. Si se dan cuenta, este aquí ya lo comprobamos. Está acá 1, 2, 4, 71 y 42. ¿Ya? Y aquí está estos divisores de aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para comprobar si son amigos o no? ¿Ya? La suma de los divisores del primero me tiene que dar el segundo número. Y la suma de los divisores del segundo me tiene que dar como resultado el primero. Entonces, primero voy a sacar la suma de sus divisores. ¿Ya? Suma de sus divisores. Primero saco la suma del primero, ¿ya? Que viene siendo, bueno, sabemos que hay una bonita función que se llama sum, que es para sumar cada uno de los elementos de una lista. Si y solo si estos son enteros, ya viene la suma 2, y asimismo usamos la misma lógica, pero para la segunda lista, ¿ya? Lista 2. Ahí. Y ahí ya tengo la suma de esos de ahí. Entonces vengo acá y digo, si suma 1, ¿ya? Suma 1 es igual al número 2, ¿ya? Y suma 2 es igual al número 1, ¿ya? Entonces pongo print y lo voy a hacer bonito, ¿eh? Los números, aquí voy a poner los dos números. El primero, num1, el segundo, num2, ¿ya? Son amigos, ¿ya? Else, caso contrario, pongo un print y pongo acá los números, de aquí así mismo igual que arriba, ¿ya? Num1 y venimos acá, num2 no son amigos, ¿ya? Como es muy difícil saber si son o no son amigos, voy a sacar los mismos números aquí para verificar. Entonces venimos acá, pongo 220, 284, ¿ya? Y me dice, efectivamente, que estos dos números son amigos, ¿ya? Se dan cuenta que los dos son amigos. Pero si yo pongo cualquier cosa, puede ser, a no ser de que la atine a que sean amigos, ¿ya? Me dice que los números no son amigos, ¿ya? Entonces, este aquí es un ejercicio curioso, porque tienen que usar una fórmula que ustedes no la conocen y tienen que incluso deducirla, o si no lo saben, yo les dije que cualquier cosa le pueden preguntar a su profesor en ese momento. Oiga, profe, no sé cómo sacar los divisores de un número. Y ahí les pueden decir, ya, mire, pasa que tienes que tomar en cuenta que los divisores de ese número, su residuo tiene que ser igual a cero, ¿ya? Y ahí ya tienen que ir ingeniándose, ¿ya? Antes de terminar la clase, ¿alguna consulta con este ejercicio de aquí? Ya. Gabriela, Catalina, ¿alguna consulta sobre este ejercicio? Ya, listo. Entonces voy a terminar la grabación.